¿Qué aprendemos en los Salmos 30 y 145 acerca de Dios como nuestro punto de referencia y estabilidad personal? Hola, soy Dionisio Bailer, autor del libro que se titula Hablar sobre Dios desde la Biblia. Y en esta serie de presentaciones estoy dando lectura en voz alta a ese libro. Como contrapunto al Salmo de Lamentación y queja que observamos en nuestra presentación anterior, abordamos ahora un salmo de gratitud y otro de alabanza. Curiosamente, aunque el Salmo 30 es un salmo de gratitud y el Salmo 22 de lamentación, ambos narran algunas experiencias en común. Canción compuesta para la dedicación del palacio de David. Te levanto, Señor, por cuanto tú me has encumbrado y no se han alegrado mis enemigos a cuenta mía. El Señor es mi Dios. Te pedí auxilio y tú me curaste. Levantaste mi aliento, Señor, desde el cementerio, me diste vida de entre los que bajan a la tumba. Cantad al Señor los que les sois fieles y alabad el rememorar su santidad, porque su rabia es momentánea, pero su favor dura vidas enteras. La noche se pasa en llanto, pero por la mañana llega la carcajada. Aunque yo me decía en mi tranquilidad, jamás padeceré un tropiezo. Oh Señor, por tu buena disposición hacia mí, me has puesto como cordillera infranqueable. Escondes de mí tu cara, soy presa de pánico. A ti, Señor, apelaré y a mi soberano suplicaré. ¿Qué ganas tú con que yo calle, que descienda a mi tumba? ¿Acaso te alaba el polvo? ¿Acaso cuenta de tu fidelidad? El Señor me oye y se apiada de mí. El Señor es el que me presta auxilio. Tú has transformado mi luto en bailes en mi honor, me desabrochaste el cilicio, me infundaste en alegría. Por eso te estoy cantando y no me callaré, siempre te alabo porque tú eres mi valor, el Señor es mi Dios. Alguien ha dicho que la comedia, en el sentido aristotélico de un argumento que acaba bien, pone de manifiesto la pequeñez del ser humano, mientras que para explorar la grandeza del ser humano están las tragedias, cuyo argumento acaba mal. En ese mismo sentido, los salmos de gratitud por un beneficio recibido del Señor parecen menos profundos, menos intensos emocionalmente que los de queja y lamentación. Pero no nos engañemos. La vida, incluso de los más pesimistas y los más experimentados en el dolor y la tragedia, tienen también momentos de luz y felicidad. Y es de sabios reconocer a Dios en las circunstancias positivas con expresiones de agradecimiento. No sería justo acercarnos a Dios en las dificultades, rogándole encarecidamente su intervención salvadora, para luego descuidar la gratitud, achacando quizá el desenlace feliz a la buena fortuna o a nuestra pericia para sortear los obstáculos. Si es verdad que Dios existe y que su predisposición hacia nosotros es benigna y amante, es cuestión de justicia y verdad el reconocerle a Él nuestros éxitos y nuestra felicidad con gratitud, incluso aunque no hayamos clamado a Él expresamente en los momentos oscuros. Este salmo recorre entonces el camino inverso al del Salmo 22, viendo hechos parecidos que aquel, pero ahora desde un momento en el tiempo cuando Dios ya ha intervenido con su salvación. Una vez más, añado a continuación ahora algunas cosas que me llaman la atención a mí y que pueden o no coincidir con las que ya has observado tú con esta lectura del Salmo. Es curiosa la importancia que tiene la dignidad personal para el salmista. El primer motivo de su gratitud es no haber hecho el ridículo, el que sus enemigos no se rieran de él. Según se deduce de los versículos siguientes, el problema que hubo padecido fue uno de enfermedad o quizá de heridas de batalla, donde llegó a peligrar su vida. Pero su expresión de gratitud no empieza con la salud recuperada y la vida salvada, sino con el hecho de no haber sido objeto de burla. Es necesario guardar esta idea en la memoria para recuperarla cuando volvamos a tratar más concretamente sobre lo que significa el hecho de Jesús y de su cruz.
De momento, observemos que hay culturas y sociedades, entre ellas claramente la mentalidad aprendida y asimilada de su entorno social por el salmista, donde la debilidad es deshonrosa. La falta de fuerzas constituye una feminización inaceptable y ridícula. La muerte prematura, una señal de inferioridad moral o personal. Todo lo cual provoca hilaridad y regocijo entre los enemigos. Con tal mentalidad, la reacción de los enemigos estará siempre presente en la mente del que padece, aunque los enemigos no estén presentes en persona. A la inversa y como quizá la otra cara de una misma moneda. Otra cosa que llama la atención es observar cómo en los versículos 5 y 6 la gratitud y felicidad necesitan de compañía. Expresar esos sentimientos a Dios en la soledad de una intimidad personal puede que sea legítimo, tan legítimo como clamar a Dios en la soledad, pero las expresiones de gratitud parecieran exigir tener con quién o ante quién pronunciarlas. Aquí el salmista invita a otros a unirse a él en el reconocimiento de la bondad de Dios. Un reconocimiento que no exige mención de los pormenores particulares, la salvación de la enfermedad o herida mortal de los versículos 3 y 4, sino que puede expresarse como un principio general de que tarde o temprano Dios siempre acude al rescate. El salmista se las promete eternamente agradecido. La segunda mitad del Salmo indica que cuando se sentía seguro y confiado, las cosas le empezaron a ir mal. Dios ahora ha cambiado su lamento en baile, su cilicio por alegría, pero ¿acaso no pueden volver a empeorar las cosas? Claro que sí, pero llega un momento en la relación con Dios que la gratitud tiene que ser efectivamente eterna. Traiga lo que traiga el mañana, la generosidad de la providencia y la protección de Dios merece ser recordada, rememorada y alabada por siempre. Uno de los momentos más emotivos de la Pascua judía es la recitación de las bondades del Señor, donde a cada frase los comensales exclaman «Dayenu», nos bastaría. Es exactamente la actitud de gratitud que da a entender en el Salmo la promesa de alabanza eterna sin que puedan importar los disgustos que acaso esconda el futuro. Recita la historia de la Pascua, empezando así el Dayenu. Si nos hubiera sacado de Egipto y no hubiera hecho con ellos justicia, nos bastaría. Si hubiera hecho en ellos justicia y no hubiera hecho justicia en sus dioses, nos bastaría. Si hubiera hecho justicia en sus dioses y no hubiera matado a sus primogénitos, nos bastaría. Si hubiera matado a sus primogénitos y no nos hubiera entregado sus dineros, nos bastaría. Si nos hubiera dado sus dineros y no nos hubiera abierto el mar, nos bastaría. Si nos hubiera abierto el mar y no nos hubiera hecho cruzarlo por lo seco, nos bastaría. Y continúa así durante un recital muy detallado y extenso hasta culminar con el templo. Si nos hubiera hecho entrar en la tierra de Israel y no nos hubiera construido el templo, nos bastaría. Leamos ahora el Salmo 145 con atención al detalle. Es un salmo de alabanza, un salmo cuyos versos empiezan cada uno con una letra del abecedario hebreo por orden, salvo la letra N que por algún motivo se omite. Alabanza al estilo de David. Te levanto, mi Dios, el Rey, y bendigo tu nombre por siempre y sin pausa. Durante todo el día te bendigo y alabo tu nombre por siempre y sin pausa. Grande es el Señor e intensamente alabado, y por su grandeza no hay quien lo investigue. Cada generación le cuenta a la siguiente la alabanza de tus obras y anuncian tus hazañas. La honra del valor de tu resplandor y actos repaso mentalmente tus maravillas. Hablan del ímpetu de tus actos y yo relato tus grandes gestas. Brota espontáneo el recuerdo de tu bondad inmensa y se dedican poemas a tu justicia. Compasivo es el Señor y lleno de empatía. Le cuesta enfadarse, antes bien su amor es incondicional. Bueno es el Señor con todos y su amor sobre cada una de sus obras.
Te alaban, Señor, cada una de tus obras, y tus fieles te bendicen. Hablan del valor de tu gobierno y cuentan de tus hazañas, por dar a conocer a los seres humanos sus hazañas y el valor de la excelencia de su gobierno. Tu gobierno es un gobierno universal y tu jurisdicción alcanza a todas las generaciones. Sostiene el Señor a todos los que se caen y mantiene en pie a los que se tambalean. Los ojos de todo el mundo te miran con esperanza, porque tú les das de comer cuando toca. Abres tu mano y satisfaces los deseos de cada ser viviente. El Señor es justo en cada una de sus acciones y fiel en cada una de sus obras. El Señor está cerca de todos los que le llaman, con sinceridad. Interviene para calmar a los que sienten miedo y escucha sus gritos y los salva. Protege el Señor a todos los que le quieren, pero destruye a todos los que son culpables. Mi boca pronuncia las alabanzas del Señor, que todo ser tenga por santo su nombre, por siempre y sin pausa. ¿Por qué la alabanza? Ya hemos observado en otras ocasiones y hemos vuelto a observar en relación con el Salmo 30 la importancia que tenía para las personas en las sociedades de la Biblia la opinión de uno que tenían los demás. Nada podía ser peor que la burla, el escarnio, las risas de los enemigos. Esto es porque el individuo no tenía la conciencia de ser un ser autónomo que fomenta nuestra cultura occidental moderna, sino que derivaba su identidad de su lugar en la sociedad. Las personas eran conocidas como fulano hijo de Mengano y habitualmente podían recitar una genealogía de antepasados hasta un pasado remoto. La genealogía indicaba su pertenencia en última instancia a una tribu de Israel, a la descendencia de Abraham. Con su genealogía, el individuo conocía además su grado de parentesco con los demás individuos de su sociedad y podía reconocer también elementos de enemistad primordial con algunos de sus vecinos, los moabitas y amonitas y cananeos, por ejemplo. El ser humano, concebido así, incapaz de verse a sí mismo como un individuo aislado, incapaz de concebir de una identidad que no venga determinada por cómo lo ven sus parientes, sus vecinos y sus enemigos, tiene una enorme necesidad de escuchar palabras de valoración y validación en boca de sus semejantes. Como solo puede concebir de sí mismo como otros dicen que lo ven, las palabras de bendición o de maldición, de alabanza o de burla son esenciales para saber quién es. Si todos dicen que es inferior, o perverso, o innoble, es así como forzosamente se sabe ser. Y sus conductas, por consiguiente, tenderán a reflejar esa imagen que otros, y que él mismo, tienen de él. Pero si la alaban como virtuosa, noble, hermosa y sabia, es así como se entenderá ser. Y sus conductas tenderán a reflejar esas cualidades. Si la persona está en relación con Dios, o si la sociedad entera tiene una relación con Dios, con un Dios que la ha escogido como su pueblo, es natural entonces deshacerse en palabras de admiración y alabanza. Palabras que pueden resultarnos a nosotros en otra era y con una autonomía personal mucho mayor, un tanto aduladoras, repetitivas o innecesarias. No solemos deshacernos en las alabanzas de los demás. Hablar así a nuestros superiores o gobernantes, a nosotros nos sonaría a insinceridad o incluso a guasa o ironía. Pero en el mundo bíblico, alabar a Dios es esencial. Si el pueblo de Dios no pronunciase continuamente esas alabanzas, podría correr el riesgo de dejar a Dios perplejo acerca de quién Él es en relación con su pueblo. No proclamar constantemente las virtudes de Dios sería disminuir la propia gloria de Dios, que como la gloria de todos en esa sociedad, solo es gloria en la medida que otros la vean y reconozcan gloriosa y proclamen a viva voz que así es como lo ven. ¿Dejaría Dios de ser glorioso, majestuoso, grande, poderoso y benigno si la gente dejara de reconocerlo como tal en declaraciones constantes de alabanza? Hay que suponer que no. Hay que suponer que Dios tiene por lo menos tanta autonomía de identidad como la que podemos tener cualquiera de nosotros.
que es como es porque ha decidido ser así, lo reconozcamos nosotros o no. Pero si en un mundo como el nuestro la gloria de Dios no corre el riesgo de disminuir porque la gente deje de alabar constantemente esa gloria, sí existe el riesgo de que si dejamos de alabar, acabemos nosotros por olvidar que Él sigue siendo tan glorioso como siempre. No sé si Dios necesita nuestra alabanza como en la antigüedad se podía entender que la necesitaba para que no decayeran su prestigio ni su poder. Pero tengo bastante claro que nosotros necesitamos ser adoradores porque corremos un riesgo siempre presente de construir nuestras vidas al margen de Dios. Vidas individuales e individualistas, donde en la práctica acabamos viviendo como si ya no necesitáramos más a Dios, ni al prójimo. El día que empecemos a callar las alabanzas a Dios como superfluas, porque nos suenan demasiado trilladas o insinceras, puede que Dios siga siendo tan maravilloso como siempre, pero es bastante probable que a nosotros ya no nos lo parezca y que en consecuencia acabemos desviando nuestra atención, incluso más, cada cual hacia su propia persona, ese yo autónomo e independiente que en el mundo moderno ocupa cada vez más espacio en la conciencia humana y que cada vez margina más al prójimo y a Dios. En nuestra próxima presentación observaremos un capítulo del libro de Proverbios para considerar el camino de la sabiduría y lo que aporta a nuestra relación con Dios. Hasta pronto.